lo que hice en Shanghái fue darme cuenta de que los chinos no mantienen sus propiedades inmobiliarias, transformar un producto chino y poco atractivo al ojo extranjero en un producto muy deseable para el ojo extranjero. Bienvenidos a un vídeo más sobre China, en este caso, qué negocios podemos montar allí. Tengo algunas experiencias, algunos años de experiencia en el país y algunas experiencias montando negocios también. He visto crecer, he visto fracasar muchos negocios y ya sabéis que pienso que el futuro está en Asia, tanto en China como en otros países vecinos, y creo que para muchos de vosotros puede ser interesante tener más información sobre la perspectiva emprendedora. En este vídeo vamos a hablar de qué negocios podrías montar en China sin mucho dinero. En este vídeo vamos a hablar de qué clase de empresas también dan la bienvenida a qué clase de perfiles para los que queráis buscar trabajo en China. Os aviso que no es fácil. Es como un extranjero que me pide ir a España a encontrar trabajo. Señores, España no es un país en el que encontrar trabajo, es un país al que traerse el trabajo y también un país al que ir de turismo, pero si quieres más información sobre eso, a otros vídeos me remito. En este vamos a hablar puramente de negocios y voy a empezar hablando de la empresa para la que yo trabajaba en China. Era una empresa dentro del sector de las telecomunicaciones cuyo nombre omitiré. Tampoco es que lo oculte, ni es muy difícil de encontrar. El negocio que teníamos montado allí, aunque en el pasado, es una empresa que llevaba muchos años en China, aunque en el pasado sí que había sido fabril, es decir, se había montado una fábrica, se fabricaba producto para vender tanto en China como en el resto del mundo. En la etapa en la que yo llegué simplemente era un hub o un pequeño centro de desarrollo. Teníamos algunos ingenieros y nos servían esas personas que teníamos ahí, esa pequeña estructura que teníamos, para hablar de tú a tú con los OEMs del producto que vendíamos o de los productos que vendíamos. OEMs, para los que no lo sepan, es Original Equipment Manufacturer, una figura que lleva varios años siendo muy común en China. Básicamente es una fábrica de lo que tú quieras. Efectivamente hay OEMs dentro de diferentes sectores. El nuestro también fabricaba la misma versión de nuestro producto, pero en versión barata china, en gran parte apoyada por nosotros o habiendo aprendido a hacerla de nosotros que llevamos años haciendo este producto. Y los ingenieros chinos podían hablar de tú a tú con los ingenieros chinos de esta empresa, que eran muchísimo más chinos. Se podría decir que una de las labores que hacíamos era de traductor, de las demandas de este producto, de las demandas de las características de este producto en todo el mundo, aterrizarlo en desarrollos concretos del producto dentro de este OEM. Esta era principalmente la labor que hacía esta empresa. Entonces, ¿cómo puedes aplicar tú este conocimiento a tu sector? Haciendo, evidentemente, o ofreciendo unos servicios de traductor cultural, tanto de europeos o occidentales que quieran fabricar en China, encontrando o montando esas facilities, esas instalaciones y luego haciéndole de traductor cultural si tienes experiencia dentro de la industria concreta en la que estés, como a chinos para vender en el extranjero, porque los chinos y los europeos no se entienden, pero no se entienden en ambas direcciones. O sea, la confusión es doble y va mucho más allá de la lengua, porque muchos chinos hoy en día hablan un inglés. Si no, mira a Peter de TikTok o de WeChat Channels, creo que estaba, perdona. Es un tema cultural, es un tema de gestión de expectativas. Es un tema de que para un europeo, por ejemplo un alemán, lo que ponga en un contrato es sagrado. Para un chino lo único sagrado es el dinero. Y un contrato puede ser, como mucho, unos guidelines, unas guías generales a través de las cuales gestionar la relación. La gestión de expectativas es una de las barreras o de los elementos que más destruyen al empresario extranjero que viene a China. Tienes que venir con unas expectativas diferentes a lo que te vas a encontrar. No hace falta venirse a China para tener que realizar este trabajo de gestión interna de las emociones. Un empresario amigo mío, Paolo, en Cuba, llevaba 25 años viviendo en la isla y la única manera de sobrevivir al ritmo cubano viniendo de Europa era tomárselo con mucha calma y mucha filosofía. Tener una visión a largo plazo. Nada de lo que quieres va a ocurrir tal y como quieres, pero eso no significa que no puedas lograr tus objetivos. La flexibilidad y la adaptabilidad como característica suprema, esencial del empresario que va a otro país, sobre todo a China. Un negocio que pude montar con cierto éxito en China fue el negocio inmobiliario que aún a día de hoy conservo y que sorprendentemente, o quizás no tan sorprendentemente, me sigue dando beneficios tras 2 años de COVID / encierro COVID y
que funciona básicamente en piloto automático, es el tema de el alojamiento. Los que sigáis este canal desde hace tiempo sabéis que no soy nuevo en este sector. Una de mis primeras empresas, Find Your Piso, se dedicaba a conseguir alojamiento para los estudiantes Erasmus en Madrid, haciendo una vez más de traductor cultural. Da igual que haya estudiado finanzas, ADE y que hable... En fin, toda mi experiencia se podría resumir, o todo mi mérito dentro del mundo de los negocios se podría resumir en hacer de traductor cultural. Traductor cultural con conocimiento, traductor cultural con experiencia dentro del mundo de la empresa, pero traductor cultural sin embargo. Ahora mismo, mientras hablo, me estoy dando cuenta de esto, pero es bastante fuerte que la empresa que monté en 2021 o en 2022 en Shanghái sea igual a la empresa que monté en 2011/2012 en Madrid cuando llegué como estudiante. Lo que hice en el caso de Shanghái, ya he hablado de mis empresas pasadas en otros vídeos que podrás consultar en el canal. Lo que hice en Shanghái fue darme cuenta de que los chinos no mantienen sus propiedades inmobiliarias, no las limpian, no las pintan, no las protegen de los tifones que hay todos los años. Sí, los chinos no mantienen sus casas, los chinos no mantienen sus propiedades porque hasta hace poco nunca habían dejado de subir. ¿Para qué voy a invertir dinero en mejorar una casa que ya tengo, pudiendo ahorrar para comprar otra casa? En las ciudades en las que eso sea permitido o era permitido, que ya te digo yo que no son las principales. El tema de la inmobiliaria en China estaba muy capado para evitar la especulación. Aún así, el precio, que supone una gran... Es que la gente dice, el sector inmobiliario es una gran parte del PIB chino. Pero a ver, señores, que el PIB chino se lo han inventado. El PIB chino puede cambiar de la noche a la mañana. El PIB chino puede ser modificado en cualquier momento, igual que modifican cualquier cifra del Instituto Nacional de Estadística Española, simplemente cambiando el criterio que utilizan para calcularlo. Y además, el PIB engloba tantas variantes, hay tantas variables en el PIB, que puedes cambiar cualquiera para que signifique lo que quieras. Así que no le hagas caso al PIB chino. Y si me haces caso a mí, no le hagas caso al PIB español tampoco. Pregúntale a la gente, ¿sabes? No hay más que ver las cifras del sector turístico en 2023, en verano. Todo el mundo dice que está batiendo récords. ¡Es mentira! Pregúntale a un empresario de ese sector. Pregúntale a un empresario de ese sector qué tal ha sido su año 2023 y te va a decir que mucho peor que el 2022. En fin, volvamos a los negocios en China, que es a lo que has venido a escuchar, y es de lo que quiero hablar. Dándome cuenta de esto y viendo la creciente necesidad después del COVID, pero antes del encierro, de alojamiento que tenían muchos expatriados que venían a la ciudad de todos los países del mundo, ¿vale? En Shanghái se habla mucho de expatriados y de extranjeros. Se dicen expatriados y no inmigrantes porque con mucho acierto los chinos, salvo programas especiales, salvo algunas ocasiones especiales en las que se hacen excepciones a esta regla, lo sé, no dejan entrar a nadie en su país que tenga, por ejemplo, antecedentes penales en su país de origen, que no esté graduado en una universidad y que tenga un título para demostrarlo, que no tenga 2 años de experiencia en el sector en el que va a trabajar, previos a venir al país a trabajar. Fijaros en la diferencia con los países europeos. En China te piden de todo, y eso se refleja en la calidad del trabajo que resulta de esos inmigrantes. Eso significa que el país va mucho mejor. A los hechos me remito. Filtra mucho más la gente, además de que la educación es mucho mejor para los locales, filtra mucho más a la gente que puede entrar, ¿vale? Entonces, esto va directamente correlacionado con los ingresos que generan la gente que viene a trabajar. Por eso los llamo expatriados y no inmigrantes. Expatriados es una manera cool de decir inmigrantes, en realidad es lo mismo, pero quiero hacer una diferencia entre los inmigrantes que llegan a Europa y los inmigrantes que llegábamos a China. Era otro nivel absolutamente, y eso se ve en los resultados de las empresas para los que estos inmigrantes trabajaban. El inmigrante más bajo, el nivel más bajo de expatriado, es el profesor de inglés. No tengo nada en contra de ellos, tengo, en fin, muchos amigos expatriados o que fueron expatriados en China que lo han sido, que han enseñado idiomas, pero a partir de ahí hacia arriba. O sea, nadie va a China como inmigrante para vivir de la social que no existe. Es decir, no te van a dar ni un duro. De hecho, en el momento que pierdas el trabajo, como no lo encuentres pronto, te van a echar del país. Te van a revocar el permiso de trabajo como no cambies, como no encuentres otro propio y otra empresa que te quiera acoger y hacer ese trámite, ¿vale? Claro, es un país mucho más serio y así de bien va. Necesitaban alojamiento y estaban dispuestos a pagar mucho dinero por ese alojamiento. No necesitaban, evidentemente, que el gobierno les diera ninguna ayuda, no necesitaban que el gobierno les pusiera ninguna casa, y por eso, quizás por eso, los impuestos en China sean mucho más bajos que en un país, entre comillas, desarrollado, como España, si quieres llamarlo así. En ese hueco
entre el hecho de que los chinos no mejoran sus casas ni hacen ningún tipo de inversión en sus casas para tenerlas decentes y que no paran de llegar extranjeros que buscan alojamiento de precios a veces bastante elevados, entre ellos un creciente cuerpo diplomático de todos los países del mundo, no hay que olvidar que los expatriados franceses, por ejemplo, que es el grupo europeo que más hay en Shanghái, o europeos, son una fracción de los expatriados que llegan de todos los países del mundo, desde Estados Unidos y Canadá, pasando por todos los países latinoamericanos con los que China tiene muy buena relación, pasando por todos los países asiáticos, desde Malasia hasta Japón, hasta Australia, hasta la India, y de todos los países africanos, que tienen primero empresarios, en contra de las apariencias, hay empresarios africanos que vienen ahí con un nivel muy elevado, y segundo, un cuerpo diplomático creciente de todos estos países. Entonces, claro, es lo que tiene vivir en una ciudad de seguramente 24 millones de habitantes, posiblemente más, que tiene esa gente de todo el mundo. O sea, ríete de Madrid y del nivel que hay en Shanghái. Como pones esos filtros, toda la gente que entra tiene un nivel mínimo elevado. Encontré el hueco de mercado, o lo que yo pensaba que era hueco de mercado, y luego los hechos me dieron la razón, para Riverside. Riverside era una empresa que es una empresa que se dedica a obtener alquileres a largo plazo de propietarios chinos de pisos en comunidades de lujo que estén muy descuidados, que invirtiendo una pequeña cantidad en un lavado de cara puedan convertirse en una propiedad adecuada para los expatriados extranjeros que buscan un sitio en Shanghái para sentirse como en casa. Una casa completamente amueblada y preparada, lista para entrar a vivir. Es decir, transformar un producto chino poco deseable y poco atractivo al ojo extranjero en un producto muy deseable para el ojo extranjero, en el que, como vi después, también pueden vivir familias chinas perfectamente, pero algo que fuera atractivo para los expats y que estuviera listo para vivir, para que un expatriado que llega a Shanghái no tenga que ocuparse de hacer ningún contrato en chino, no tenga que ocuparse de ir a comprar nada, porque ya esté todo preparado, ¿vale? Una especie de soft landing, una especie de aterrizaje suave para los expatriados que vienen o para los que ya viven en Shanghái, una casa de p*** madre a buen precio. Y en la diferencia entre lo que nosotros pagábamos cada 3 meses al propietario por este alquiler a más de 7 años y lo que el inquilino nos paga cada mes a nosotros, pues de ahí sacar un margen considerable para amortizar la reforma, el lavado de cara y el amueblado y además ganar un poco de dinero. Esto, como solo estuve antes del encierro en China, solo pude darle recorrido a esta empresa, o pudimos darle recorrido a esta empresa durante unos meses. De momento solo lo hemos hecho con una propiedad. Esperamos que la situación mejore, porque ahora la verdad es que los alquileres están muy bajos para poder hacerlo más, porque yo pienso que el flujo de turistas a Shanghái, de expatriados a Shanghái, no va a dejar de subir. Ahora mismo los alquileres están muy bajos, así que no puedo esperar a cerrar contratos ahora a largo plazo con los alquileres del precio de ahora. Eso creo que puede ser muy interesante. He hablado de inmigración en Shanghái, pero me refería a los permisos de trabajo para quedarse a largo plazo. Existen otros tipos de visados, como el visado de turista, que tienes que ser invitado por una persona china, o por lo menos la última vez que yo me saqué un visado de turista hace muchos años era así. También tenemos el visado de estudiante, que si vienes a estudiar en una universidad china o hacer algún programa, te lo dan durante unos meses, pero realmente lo único que te permite quedarte en el país a largo plazo es el visado de trabajo siendo extranjero. De China se puede decir muchas cosas, pero no es un país que no se tome la inmigración en serio. Esto es algo que me gusta, porque he visto los efectos nocivos de no tomársela en serio. He visto los efectos nocivos del buenismo europeo que tienen en la sociedad y en la calle, y no quiero remitirme a ninguna estadística porque no me fío de ninguna. Yo me fío de lo que veo en la calle y de lo que escucho de la gente de la que me fío. No vamos a convertir esto en un post sobre inmigración, pero la inmigración tiene mucho que ver con el tipo de negocio que tienes que montar en Shanghái. Por lo menos es el que me dio alas en este aspecto a esta empresa Riverside. Ahora mismo primero vivió el cónsul en el piso que teníamos, que es genial, te pondré algunas fotos. Primero vivió el cónsul de creo que era, en Shanghái, el cónsul de algún país africano durante algo más de un año, y cuando se cambió de casa, porque tras los encierros del COVID buscaba algo más espacioso, buscaba una villa que tuviera jardín, algo que entendimos perfectamente, nos vino una familia china con un hijo, creo, que son los que actualmente están residiendo aquí, y de hecho acaban de renovar el contrato. Este es un negocio que no requería de mucho dinero para comenzar. Tengo las cifras por ahí, seguramente invertimos unos 30.000 euros en asegurar el contrato a largo plazo y hacer una reforma de p*** madre, hacer una muy buena reforma. ¿Por qué? Sabíamos que íbamos a cobrar una pasta mensual por este piso y queríamos que lo valiera. Como ya estaba en una residencia de lujo con unas vistas alucinantes al río, pues la verdad es que nos estiramos un poco para que lo valiera. Yo estoy
muy a favor de cargar unos precios exorbitados, es decir, de ingresar un montón de dinero, siempre que tu servicio sea acorde y que sea un precio de mercado y justo para lo que estás ofreciendo, tanto en este sector como en cualquier otro, ¿vale? Entonces, este es un negocio que para Shanghái, la verdad es que no es mucho dinero. Este es un dinero que saqué de los ahorros, que iba ahorrando de todos los meses. Y cuando tuve bastante, pues empezamos a buscar a través de Lianjia, que es una plataforma china de real estate, algo así como Idealista en España, encontrar a varios propietarios, uno de ellos que ni siquiera sin conocerle, por teléfono cerramos el deal con el inmobiliario delante. Y nada, nos firmamos un contrato que redactamos nosotros y nos pusimos a trabajar. Los chinos, algo que te sorprenderá muchísimo, es que todo el mundo quiere hacer negocios todo el rato. Cuando tuve la experiencia en Madrid de Find Your Piso, que era básicamente también tenía que encontrar propietarios que estuvieran dispuestos a o que vieran interés en el negocio que les quería plantear, había gente que no quería hacer negocios contigo. En China eso no pasa. Y no solo es porque yo te sea 10 años más mayor y ya de otra imagen. Es porque todo el rato quieren hacer negocios. Se arriesgan, tío. Están abriendo cosas constantemente. Están gastando dinero e ingresando constantemente. No conozco tanto a Estados Unidos, pero creo que eso es algo en lo que ambos se parecen muchísimo. Son emprendedores por naturaleza. Y a los hechos me remito. Así va el país, como un tiro. Los medios ahora te estarán diciendo, hay una crisis económica en China, Evergrande tal. ¿Cuántas veces entierran a China cada década? ¿Cuántas veces entierran a China cada año? Cada año sale crisis China, crisis China, crisis China. Y ahí siguen, dando el callo al pie del cañón, levantándose y currando todos los días sin desfallecer ni un solo segundo, sacrificándolo todo por ganar más dinero, sacrificándolo todo por que la siguiente generación tenga mejores condiciones que la que tú has tenido, sacrificándolo todo por trabajo y por mejorar su estilo de vida. Los chinos no, es una frase que he oído, que es que los chinos no quieren cambiar el mundo, los chinos quieren cambiar de coche. Y creo que esta perspectiva es muy interesante para entender cómo se hacen negocios en China. Y hasta aquí el primer capítulo de negocios que puedes montar en China y de tendencias. Déjame preguntas si tienes, si te interesa este formato, hablaré más, pero llevo hablando más de 15 minutos, tampoco quiero que se haga muy largo, espero que te haya sido interesante y nos vemos en el siguiente. No olvides de suscribirte si quieres escuchar más perspectivas del negocio sobre China y hasta luego, buena semana.